Vamos a comenzar en el capítulo 3, donde dice: otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para verlo si sanaban el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús les dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros: es ilícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban, estremecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar contra los herodianos en contra de Jesús, pero para ver cómo lo podían destruir. La multitud sigue a Jesús. Entonces Jesús, versículo 7, entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de otros lados de Jordán y de los alrededores de Tiro, Sidón. Una gran multitud que al oír todo que Jesús hacía, vino a él. Y Jesús y dijo a sus discípulos que tuvieran listo una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aficiones para educar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelara su identidad. Después subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijo de trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el canita, y Judas Iscariota, el que también lo entregó. Bueno, aquí vamos a estudiar hasta el versículo 19. Dame el libro de Marcos, capítulo 3. Entonces vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el 19. Pero vamos a explicar un poquito, a ver lo que dice aquí. En el versículo 3, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús les dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces Jesús a los otros: es lícito. Entonces Jesús les dijo a los otros: es lícito el día de reposo hacer bien y hacer mal, o hacer mal, salvar una vida o matar. Pero ellos guardaban silencio, mirando con enojo a los que lo rodeaban, estremecidos por la dureza de sus corazones. Le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirlo. Bueno, ¿qué vamos a poder ver aquí? Mire lo que podemos ver aquí. Mire lo que podemos ver aquí. Que Jesús estaba haciendo lo bueno. Jesús estaba
estaba haciendo lo bueno. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Mira aquí en el versículo 1. Jesús estaba cesativo, tenía compasión. Él tenía compasión. ¿Con quién? Él tenía compasión con el hombre que tenía el brazo, que no podía mover la mano. ¿Tú me entiendes? Ok, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca, el hombre tenía la mano seca. Entonces podemos ver de que Jesús siempre estaba haciendo lo bueno y lo observaban para, pero, para ver si lo sanaban. Entonces, fíjate lo que sucede aquí en el 2, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Entonces ellos estaban, ¿qué cosa estaban haciendo ellos? En vez de ellos estar estudiando la palabra o estar haciendo lo que debían hacer, ¿qué estaban haciendo? Estaban observando a Jesús porque sabían bien de que Jesús siempre trataba la manera de hacer lo mejor y lo bueno. Entonces, como en un sábado, en un día de reposo, ¿qué hicieron? De que empezaron a vigilarlo. Ellos siempre lo estaban vigilando y siempre lo estaban vigilando. ¿Para qué? Para acusarlo después. ¿Y quién es que es el acusador? El diablo. Estaban haciendo cosas del diablo y ellos mismos pertenecen a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día en las iglesias, en vez de las personas estar pensando en lo que tú vas a estudiar, en lo que tú vas a enseñar, lo que están esperando que tú hagas cualquier error. ¿Para qué? Para acusarte. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso lo tenemos hoy en día en las iglesias también. Entonces Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en el medio. Le dijo, levántate y ponte aquí en el medio. Entonces Jesús dijo a los otros, es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar, pero ellos guardaban silencio. Entonces ellos no le respondieron. Jesús le hizo una pregunta, ¿no? Le dijo, ven acá, ¿es lícito curar en el día de reposo o salvar una persona? ¿Ok? O hacer bien o hacer el mal. Y entonces ellos se quedaron callados. Ellos se quedaron callados. Y mirando con enojo a los que rodeaban, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Fíjate qué cosa aquí está sucediendo aquí en el versículo 5. Mira lo que dice aquí en el versículo 5. Dice, y mirando con enojo a los que los rodeaban. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Miró con enojo, lo estaba mirando enojado. Jesús estaba enojado. Jesús estaba enojado porque ellos se están oponiendo a una cosa que está en contra la voluntad de él y en contra de la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, Jesús se enojó. Jesús se enojó. ¿Pero qué? No pecó. Jesús se enojó, pero no pecó. Es como dice la Biblia, nosotros podemos enojarnos, pero no pecar. Fíjate, y mirando con enojo, lo miró con enojo. Como cuando una persona te mira a ti con enojo. Cuando una persona te mira a ti con enojo, ¿cómo es que te mira? Tú lo sabes cuando te mira una persona con enojo. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, entristecido por la dureza de su corazón. ¿Y por qué fue? Porque estaba entristecido por la dureza del corazón de ellos, porque ellos no querían de que Jesús curara en ese día. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros nos enojamos y no terminamos de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Jesús se enojó, pero él no pecó, él siguió haciendo lo que debería hacer. Muchas veces nosotros, cuando nos enojamos, no queremos continuar haciendo las cosas de Dios. ¿Ok? Mira aquí como dice aquí en el 6, pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos y en contra Jesús
para ver cómo lo podían destruir. Entonces ellos al ver de que él no se enoja, de que él cura, entonces ¿qué hicieron? Enseguida comenzaron a tramar, empezaron a pensar cómo lo podían destruir, cómo podían destruir a Jesús. En vez de ellos tratar la manera de ponerse en unión con Jesús, ellos trataron la manera de unirse. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. 7. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió también de Judea y también de Judea y también de Judea, Jerusalén, de Idumea y del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Entonces Jesús lo seguían muchas personas, vinieron gente de diferentes ciudades. ¿Para qué? Para estar con él. ¿Por qué? Porque ellos habían oído que Jesús, lo que Jesús hacía. Entonces vinieron a él. A todo lo que Jesús hacía, vino a él. Entonces dijo Jesús a sus discípulos. Entonces Jesús, al ver que está rodeado de muchas personas, que dice, y dijo a Jesús a sus discípulos que tuvieran un lista, una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque lo estaban oprimiendo, lo estaban tocando, y muchas personas iban a verlo. ¿Para qué? Para ser curado. Porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aficiones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Entonces muchas personas ya no era de que él esperara a que él lo sanara, ¿no? Sino ya él que hacía, se le echaban arriba. Entonces, ¿qué hizo él? Le pidió a los discípulos que le prepararan una barca para él estar un poco retirado de las personas para que no lo estén tocando mucho. Y siempre, fíjate lo que dice aquí en el 11, y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él le advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Mira lo que le quiero decir aquí. Ya varias veces yo he estudiado esto y he dicho esto y quisiera de que pongamos atención en esto que voy a decir. Los hijos, la gente inmundo que tenían espíritus inmundos, veían a Jesús y se caían. Entonces ellos que eran inmundos, ellos que eran un espíritu malo, ellos sabían de que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos que no estaban en el reino, ellos que no conocían a Dios, ellos que estaban haciendo cosas mal, ellos sabían de que Jesús era el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, los sacerdotes, los escribas, todas esas personas que trabajaban en la sinagoga, que estaban haciendo las cosas por Dios, ninguno de ellos se daban de cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, o no lo querían comprender. Que querían era matarlo. Ellos querían matar a Jesús. Pero yo creo, para mí, todo eso era un plan, el plan de Dios. Dios trabaja de una forma que nosotros no podemos comprender. Dios trabaja de una forma comprender. Entonces, ese era el plan de Dios, de que el Hijo, de que Jesucristo muriera por nuestros pecados y que fuera entregado por quién, por los sacerdotes y los escribas, como fue. Pero mira aquí lo que sucede, pero él les advertía con instancia que no revelaran su identidad. Él le pedía siempre a ellos, cuando sabían que era Jesús, que era el Hijo de Dios, decían que no revelara su identidad. Versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Jesús subió al monte y llamó, ¿a quién llamó? A los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Jesús llamó
a los que él quiso. Y entonces, ¿qué hizo? Designó a quienes, a 12 personas. ¿Para qué? Para enviarlo a predicar y para que tuviera autoridad de expulsar demonios. Escogió a 12, escogió a los 12. ¿Para qué escogió a los 12? Para predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12. Uno sea Simón, quien puso por nombre de Pedro. A Simón que puso por nombre de Pedro. Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos de trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judá, el Carciota, el que también lo entregó. Entonces aquí ya podemos ver de que Jesús cogió y escogió los 12 hombres que tenía que él, escogió los 12 apóstoles. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver de que Jesús escogió a los 12 apóstoles y ya yo voy a terminar ya esta pequeña clasecita y podemos ver de que siempre Jesús tenía oponentes. ¿Quiénes se oponían a las cosas de Jesús? Era la misma gente que estaban encargada de trabajar en el templo. Eran las mismas personas de que estaban haciendo las cosas por Dios. Eran las mismas personas que debían saber de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ustedes saben bien cómo trabaja Dios. Dios trabaja de una forma muy distinta a la de todos nosotros. Y tenemos que tener también mucho cuidado en nuestras iglesias, porque hay personas de que se oponen a las ideas que uno tiene correcta y buena para poder seguir edificando la que la palabra de Dios, para poder seguir edificando, no para edificar la palabra de Dios. Disculpen, no tenía que haber dicho eso. Para poder seguir edificando la iglesia, pues nosotros no podemos edificar la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios está edificada y esto fue un error que yo cometí y si quisiera que me disculpen por lo que yo dije, pero nosotros no podemos edificar la palabra de Dios. Nosotros sí podemos edificar la iglesia y nosotros podemos hacer las cosas por Dios, pero la palabra de Dios nosotros no la podemos edificar. Así que tengan buen día, y nos esperamos, los espero el lunes que viene, creo que vamos a comenzar en el versículo 20. Sí, es el versículo 20 que vamos a comenzar el lunes. Así que tengan buen día. Ahí nos vemos. Bendiciones. Bye. Bye. Aquí también. Sí, vamos.